cuando le empezamos a ver con desdén, la gracia se puede ir, y es lo que no queremos que suceda aquí. No queremos un día decir, abramos el baúl de los recuerdos. ¿Se acuerdan en el 2012, en el 2010, cómo Dios nos visitaba y ahora ya no lo hace? Eso no debe de pasar en este lugar. Y este día, la palabra ha ido en esa línea, en retarnos a que la gloria de Dios siga siendo lo primero y que siga siendo lo más importante en nuestra vida. Así que quiero que todos vayamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Acaso es Israel un esclavo? Nació en la esclavitud. ¿Por qué entonces lo saquean? Los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. Para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes te taparon la cabeza. No ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios, mientras Él te guiaba por el camino. Vamos a leer hasta ahí. Dios, háblanos. Vamos a orar. Dios, háblanos. Háblanos con esta palabra. Rétanos a no perder el rumbo mientras vamos caminando y tú nos guías. Que tu gloria siempre sea lo primero. No queremos, Señor, que otra cosa ocupe el lugar que ocupan tus maravillas. Dios, gracias. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje muy conocido. Ustedes saben que el pueblo de Israel, en su caminar con Dios, era un ir y venir, un subir y bajar, porque de repente veían la mano de Dios haciendo una obra maravillosa, pero de repente se volvían y miraban hacia otro lado y Dios tomaba, no Dios, ustedes leen el versículo 17 y dice: ¿no te ha pasado todo esto por haber abandonado al Señor tu Dios? El pueblo lo abandonaba y el pueblo caía otra vez en manos de pueblos que lo saqueaban. Y por eso es que el versículo 14 pregunta: ¿acaso es Israel un esclavo? ¿Acaso Israel estaba destinado a ser esclavo? Dice, nació en la esclavitud. ¿Acaso Israel estaba llamado a ser esclavo o había nacido siendo esclavo? Y pregunta, ¿por qué entonces lo saquean? Porque Dios sabía que Israel no había sido llamada para ser esclava. No había nacido siendo esclava. Había caminado con Dios al salir de Egipto y había visto su gloria. Había tenido momentos gloriosos porque había seguido a Dios. Pero ahora Dios está preguntando, ¿por qué entonces ahora lo saquean? Israel sufrió dos momentos que marcaron su historia. Asiria conquistó el reino del norte, lo desoló, lo destruyó, y ahí fue que el reino del norte, que era Israel, para entender todo esto, los invito a la escuela de teología, los martes a las 7, porque es importante que conozcamos la palabra. Y luego Babilonia vino y destruyó el reino del sur, que era Judá, y Israel lo había perdido todo. Entonces, en este contexto predica Jeremías y dice, y el versículo 14 se pregunta a Dios, ¿por qué entonces lo saquean?
Un pueblo que había sido llamado y que había visto la gloria de Dios, ahora estaba desolado, estaba siendo saqueado. Y la pregunta va porque así sucede en nuestra vida. De repente, y saben que muchos testimonios de los jóvenes que van a escuchar ahora, muchos jóvenes dicen: yo caminé con Dios durante mucho tiempo y vi la gloria de Dios, pero de repente yo no sé qué me pasó. Me desvié, vi para otro lado y entonces mi vida empezó a ser un desastre. Ahora, el versículo 15 dice: los leones rugieron contra él, lanzaron fuertes gruñidos, dejaron desolado su país, sus ciudades fueron incendiadas y ya nadie las habita. El pueblo que había sido llamado para disfrutar la gloria de Dios y bendecir a las demás naciones, ahora había sido destruido y estaba desolado. Aquel pueblo que había visto las maravillas de Dios. Y el dolor de Dios era que Él había desatado su poder. Él había hecho milagros y ninguna nación había visto lo que Israel había visto. Pero en este momento le habían dado la espalda. Estaban en la desgracia. Y luego dice el versículo 16: para colmo de males, los de Memphis y los de Tafnes te taparon la cabeza. El decir te taparon la cabeza es una simbología para decir que te habían humillado. Entonces Dios le decía: y para colmo de males, dos pueblos, dos ciudades insignificantes, como las que habían destruido a la hora de entrar a la tierra prometida, dos ciudades que no hubieran significado nada contra Israel si hubieran estado con Dios, ahora lo habían humillado, le habían tapado la cabeza. Pero ¿a causa de qué es esto? ¿A causa de qué? Empezamos a leer desde el versículo 13 y dice: dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, dice Dios, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no tienen agua, que no retienen el agua. Es que cuando vamos dejando de lado a Dios, entonces empezamos a ver que todo se empieza a desmoronar. El pueblo de Israel vio la mano de Dios, vio su gloria, pero aquí estaba en la desgracia. Y era por estos dos pecados que Dios dice aquí que han cometido. Lo han abandonado a Él, que es fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Es que cuando nos empezamos a preocupar por nuestras cosas y empezamos a dejar las cosas de Dios aparte, empezamos a ver que nada nos prospera. El pueblo de Israel podía haber construido el mejor diseño de cisterna para retener su agua y beber, pero como Dios no estaba allí, entonces esa cisterna no retenía el agua. Es que Dios es fuente de agua viva. Y si el pueblo iba a caminar, necesitaba tomar agua porque se iba a cansar e iba a estar sediento. El problema es cuando estamos cansados y sedientos, ¿a dónde vamos si bebemos agua? Empezamos a buscar en nuestras propias posibilidades dónde encontrar agua, o vamos donde Dios y le decimos: Dios, necesito beber de ti. Es que el problema aquí no es que se cansen, todos nos cansamos, somos humanos y tenemos momentos de agotamiento, tenemos momentos de dolor. El problema aquí era que Israel había abandonado a Dios, que era la fuente de agua viva, y había empezado a buscar agua por sus propios medios. Por eso, si regresamos un poco antes, al principio del capítulo 2, dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 2, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrevenía la calamidad.
Todo aquel que entraba a Israel a querer comer de sus frutos y a querer saquear la tierra, sufría calamidad. Pero porque dice el versículo 3, es que Israel estaba consagrada al Señor. Israel era la primicia de todas las cosechas que iba a tener el Señor. Israel era el pueblo que Dios había escogido para bendecir a todo el mundo. Pero cuando estaba consagrada a Dios, dice que todo el que quería entrar y quería comer, sufría desolación, sufría calamidad, porque nadie podía tocar al pueblo de Dios. Pero este contraste con el versículo 14, que dice, ¿por qué entonces ahora lo saquean? La respuesta es que la consagración que tenían para Dios la habían perdido. Y sigue diciendo el versículo 4, escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor, ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca me preguntaron dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto. Es que saben, el pueblo de Israel preguntaba dónde está Dios cuando estaba en el desierto, cuando estaba en problemas, pero ahora que habían entrado a la tierra prometida, que habían visto sus maravillas y sus obras y decían, ya estamos hechos, no necesitamos más, nunca se preguntaron dónde está Dios, dónde está la fuente de agua viva, y pensaron que nunca más iban a necesitarlo, porque se había cumplido la promesa, porque se había cumplido lo que Dios les había dicho. Dice, siguiendo con el 6, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? Yo los traje a la tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Y vuelve a decir, nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Es que cuando estamos en problemas, es fácil decirle a Dios, Dios, ¿dónde estás? Hazme un milagro. Es fácil ponerse de rodillas y decirle, Dios, tú eres lo más importante para mí, ayúdame. Dios, ¿dónde estás? Ayúdame, si de verdad existís, haceme este milagro. Pero cuando ya llegamos al cumplimiento de la promesa y Dios nos responde, es tan difícil preguntarnos, ¿dónde está Dios? Por eso dice el 8, nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes y también litigaré contra los hijos de sus hijos. Israel iba a sufrir un litigio a causa de su infidelidad. Es que es tan fácil cuando ya estamos bien, cuando ya se nos ha saciado la sed, decir no necesito más de esta fuente. Es que es tan fácil desviar la mirada cuando ya estamos hechos. Y cualquiera podría decir que llevamos 7 u 8 años en este mover del Espíritu y la gente dice, ¿y qué más vendrá? Y cualquiera podrá preguntarse si en el 2012 sucedieron estos milagros, es que a saber qué más vendrá. Pero esa pregunta a veces es peligrosa, porque a veces puede significar conformismo, o incluso en nuestra vida, cuando Dios la restaura, cuando Dios ha hecho su obra y nos sentimos que estamos bien, empezamos a apagar la búsqueda de Dios y empezamos a beber agua de otro lugar. Y empezamos a querer con nuestras manos y pensar que hemos logrado las cosas que tenemos y que hemos alcanzado con nuestro propio esfuerzo, y nos empezamos a olvidar de aquel que nos dio de beber cuando estábamos en el desierto.
Nos olvidamos de aquel que nos dio agua viva, agua que no nos iba a dar cualquiera. Aquel que hizo milagros, aquel que hizo maravillas, aquel que hizo prodigios, porque en su misericordia nos había escogido. Betania es una tierra donde el Señor hace maravillas, prodigios y milagros, donde vemos su mano moverse de una manera sorprendente, pero nunca debemos olvidar que porque aquí habita el agua viva es que sucede todo esto, porque aquí está la fuente de agua viva y es de esa fuente de la que debemos de beber siempre, es de esa fuente de la que debemos estar pendientes, es de esa fuente de la que debemos subsistir. Pero si empezamos a buscar agua de otro lugar, entonces empezaremos a morir. Y sucederá como Israel, que fue un pueblo donde sucedieron milagros, donde sucedieron prodigios, donde Dios les hablaba, donde Dios los acompañaba, pero que ahora estaban en la desgracia porque se habían olvidado que la fuente de agua viva era su Dios y no las propias cisternas que ellos podrían construir. Dice el versículo 10, crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e informen bien, fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve de nada. Dios le preguntaba al pueblo de Israel y le decía, los otros pueblos que tienen dioses que no sirven de nada, que no son dioses, son más fieles que ustedes que han visto mi mano, que han bebido y que han visto mi gloria. Es que saben, a veces duele ver cómo la gente es más fiel a otras cosas que no les dejan nada, que serle fiel a Dios y a su obra. La gente en el mundo derrochaba su dinero, invitando a los amigos y diciendo, hoy yo me la saco, hoy yo voy a hacer esto, hoy me voy a dar este gustito porque pues sí soy yo y es mi dinero. Pero cuando venimos delante de Dios y vemos su gloria y sus maravillas, a veces nos olvidamos de esas maravillas y nos empezamos a volver tacaños y nos empezamos a esconder las cosas que son de nosotros. Y aquellos que tienen a sus dioses, que no son dioses, dice aquí Dios, son más fieles que aquellos que tenemos al Dios verdadero y que vemos sus obras y sus milagros. Este pueblo, dice, ha cambiado al que es su gloria, ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Es que la gloria del Señor está aquí y es lo que debemos de cuidar. La gloria del Señor está aquí y la vemos en cada momento y es la que debemos de cuidar. Es que esta iglesia no es iglesia porque hay templo, porque hay sonido, porque aquí hacemos liturgia, hacemos culto. Esta iglesia es iglesia porque aquí se manifiesta la gloria del Señor. Es que ¿de qué serviría todo esto si la gloria del Señor no estuviera aquí? Pero no tenemos la gloria del Señor porque nos la merezcamos. Es que la tenemos porque el Señor le ha placido visitarnos y por eso debemos de cuidarla. Y por eso no debemos de ser como Israel, que vio la gloria de Dios en el desierto y llegó a la tierra prometida, se le olvidó y cambió la gloria de Dios por esto que no sirve para nada. Sus profetas ahora hablaban en nombre de Baal y no en nombre de Dios. Cuidado si en vez de hablar de las maravillas de Dios empezamos a tener en nuestra boca palabras que suelen ser quizás más importantes. Yo les decía ahora a los servidores de Renuevo de Niños, hemos convocado una reunión a las 3 de la tarde para oración y todos los hermanos que trabajan dicen no puedo, porque no me den permiso en el trabajo. Pero de repente juega la selección y como el estadio se llena, no van a trabajar, dicen que están enfermos y se arriesgan a perder el trabajo, pero ¿por qué? Porque es la selección. Porque la selecta juega, porque quiero tener el mejor puesto. Ahí hemos cambiado la gloria de Dios por las cosas que no sirven de nada.
es que lo más importante debe de ser su gloria y por tanto debemos de poner todos nuestros recursos para esa obra. El pastor decía hoy en la mañana, es que en la obra de Dios vale la pena apostarle todo. En la obra de Dios vale la pena decir, me quedo sin nada, pero que la obra de Dios siga adelante. En la obra de Dios vale la pena decir, aunque yo hoy no coma, yo voy a dar esto porque sé que es la obra de Dios. Pero ¿saben algo? El Señor los va a retribuir en gran manera, porque el Señor no se queda con nada. En esta iglesia, ustedes pueden ver que todo lo que recibimos se ocupa en la obra de Dios. La gente se pregunta por qué en los renuevos van 150 jóvenes y en la ofrenda que ellos dan de los 150 se recogen quizás unos $20, porque hay unos que dicen yo solo tengo una cora, $1, pero siempre suben a la montaña y la gloria de Dios siempre se manifiesta. Es que lo más importante para nosotros es hacer la obra de Dios y el Señor enviará todo, pero eso significa serle fiel y no cambiar la obra y su gloria por decir ahora tenemos que ver cómo reunimos para pagar el renuevo. Nuestra preocupación no es cómo pagar el renuevo, nuestra preocupación es que la gloria de Dios esté aquí y que siempre nos acompañe. El pueblo de Israel empezó a ver que se ponía difícil la cosa porque había que conseguir para sembrar y todo eso, y empezaron a olvidarse que Dios les podía proveer de todo eso, y empezaron a buscar y a cavar sus propias cisternas, en vez de ir a aquel que es la fuente de agua viva y decirle, Señor, aquí estamos y te somos fieles. Eso es lo que no debemos de perder, eso es lo que nunca se debe de perder. Por eso Dios estaba enojado, porque su pueblo había visto sus maravillas y su gloria y habían cambiado esa gloria por lo que no sirve de nada. Y sigue el versículo 13, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y si seguimos leyendo más adelante, dice el 18, y ahora, ¿qué sacas con ir a beber a Egipto? ¿Qué sacas con ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Qué sacas con ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Es que la clave está de dónde bebemos agua. Por eso Jesús decía, todo aquel que tenga sed, venga y beba, y de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es que el día que dejemos de beber de la fuente de agua viva, ese día será el día de nuestra perdición. El día que cambiemos la gloria de Dios por cualquier otra cosa, ese día será el día de nuestra perdición. Por eso, en los 2 cultos anteriores, el pastor hacía un reto. Él decía, Dios está haciendo maravillas. Dios está haciendo y derramando su gloria. Pero la respuesta del pueblo, de este pueblo y de nosotros, no está acorde a la gloria que Dios está derramando. El versículo 2 decía, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia. El versículo 3 dice, Israel estaba consagrada al Señor. La consagración que debemos de tener debe de ir aumentando. La consagración y la entrega y el amor que le tenemos a esta obra debe de ir aumentando, porque debe de ir acorde a la gloria que Dios está haciendo. Si suben 150, y si Dios quiere enviar más, entonces debemos de consagrarnos más, debemos entregarnos más. Porque si empezamos a decir, Dios hoy va a mandar 200, hoy Dios va a mandar tantos, y siempre se va a derramar la gloria de Dios, entonces empezamos a perder nuestra consagración
y a decir, es que aunque yo no me consagre, el Señor siempre hace su obra. Cuidado. El Señor puede dar un periodo de gracia, pero un día el Señor se va a cansar y va a mandar la desolación y vamos a caer en la desgracia. Por eso, en nuestra vida personal debemos de revisar cuánto estamos bebiendo de Dios, cuánto estamos bebiendo de esa fuente de agua viva, porque el día en que dejemos de beber de esa fuente de agua viva, todo se irá abajo. Y nos preguntaremos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y el Señor responderá, cambiaste mi gloria por lo que no sirve para nada. Y por eso te vino un litigio. ¿De qué sirve ir a Egipto a beber agua del Nilo? El pueblo estaba cansado de su caminar y empezó a buscar beber agua del Nilo. ¿De qué te sirve ir a Siria a beber agua del Éufrates? ¿De qué nos sirve buscar agua cuando estamos sedientos en otro lugar que no sea Dios? Tu maldad te castigará, dice el versículo 9. Tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor. Dice el 22, aunque te laves con lejía, y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad. Es que cuando cometemos un error y le fallamos a Dios, tratamos de lavar todo a nuestra manera. Pero Dios dice, aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad. A la gente podremos engañarla y podremos decir, la gloria de Dios siempre está conmigo, pero en el fondo sabremos que eso es solo jabón, que a eso solo le hemos pasado un poquito de jabón y medio nos has quitado la mancha de nuestra infidelidad con Dios, pero Dios sabe que la mancha de la infidelidad siempre está allí. ¿Cómo puedes decir no me he contaminado ni me he ido tras los Baales? Pregunta Dios. Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho. Hay que reconocer, y Dios invitaba al pueblo a reconocer que habían bebido agua de otro lugar que no sea de la fuente de agua viva que era su Dios. Dios invitaba al pueblo a reconocer que habían cambiado su gloria por algo que no sirve para nada, que los profetas habían hablado en nombre de Baal. Es que, hermanos, cuando empecemos a ver señales en nuestra vida, en nuestra familia, de que algo se empieza a desmoronar, hay que preguntarse uno y decir, ¿será que estoy bebiendo de la fuente de agua viva que es mi Dios? ¿Será que sigo bebiendo o será que mi mirada la he desviado hacia otro lugar? ¿O será que me importa más ahora lo que me ofrece otra cosa y no lo que me ofrece Dios? No tratemos de encubrir, no tratemos de echarle la culpa a nadie. Por eso el 17, Dios les pregunta, ¿no te ha pasado todo esto por haber abandonado a tu Dios? Porque nadie más tenía la culpa. Dios había sido bueno. Dios había enseñado su gloria, había mostrado sus maravillas. Pero el pueblo había abandonado a su Dios. Reconoce lo que has hecho. Por eso, hermanos, es tan importante para nuestra vida, para nuestro servicio y para esta iglesia y para esta obra, que no cambiemos la gloria de Dios, que no bebamos agua de otro lugar, que cuando estemos sedientos vengamos donde Él y le digamos, Señor, dame de beber. Una palabra tan sencilla o una cuestión tan insignificante como decir, como beber agua, puede significar la ruina de toda la obra que Dios ha hecho en nosotros. Si de repente decimos, es que hoy no tengo ganas de pedirle a Dios, voy a beber de esta agua.
voy a saciar mi sed con esta agua, con esta agua, con esta agua. Así vamos a ir bebiendo agua de otro lugar y vamos a ir perdiendo lo más importante, que es la gloria de Dios. Vamos a empezar como este pueblo a sufrir de gracia y desolación porque cambiamos la gloria de Dios por algo que no sirve para nada. Es que el mundo nos ofrecía muchas cosas antes, las cambiamos por Dios y no puede ser posible que ahora las cosas que Dios nos ha dado, que son mayores que las que teníamos, las cambiemos otra vez por las cosas del mundo. Estamos cansados, estamos fatigados, tenemos sed. Entonces vengamos delante de Dios a decirle, dame de beber. Entonces vengamos donde Dios y pidámosle agua, porque Él está dispuesto a darnos agua en abundancia. Y es que creo que como cristianos y como servidores, como hombres y mujeres de Dios, debemos de ser unos bebedores incontenibles de la gloria de Dios. Debemos de ser unos bebedores constantes. Debemos de anhelar esa agua que viene de Dios como las cosas que más nos gustan. Pero como es tan difícil sentarnos, reflexionar, arrodillarnos y pedirle a Dios que siga derramando su gloria cuando nos sentimos ya satisfechos. Si olvidamos beber de la fuente de agua viva, entonces caeremos en una desgracia. Si olvidamos beber de la fuente de agua viva, entonces terminaremos en la desolación. No cambiemos la gloria de Dios que hay en este lugar por cosas que no sirven para nada. Y todos estos años que han sucedido maravillas, prodigios y milagros que Dios ha hecho, todos estos años que sirvan para enseñarnos y para recordarnos que Dios sigue aquí con nosotros, que Dios estuvo, que Dios está aquí y que Dios puede seguir caminando con nosotros haciendo cosas muchas mayores. Que nos sirva para recordar de dónde nos sacó y no que nos sirva para conformarnos. Es que el ser humano tiene un problema. El ser humano es conformista. Y los que logran alcanzar éxitos personales son aquellos que no son conformistas, pero son contados. El problema es que somos conformistas en todo. Y aquellos que no son conformistas, no se conforman con nada, pero no son conformistas y no persiguen a Dios de esa misma manera. Debemos de ser inconformes en cuanto a la gloria de Dios que ha derramado. Porque solo así nos daremos cuenta que Dios puede hacer cosas mayores. Y que Dios seguirá caminando y que Dios seguirá haciendo. Pero no inconformes, enojados de decir, Dios, estoy enojado porque no me gusta lo que haces. No, debemos de decir, Dios, yo sé que podés seguir haciendo cosas mayores, me voy a consagrar, me voy a entregar más a ti, te voy a amar y voy a poner todo lo que tengo al servicio tuyo para que tu gloria siga caminando, para que en esta iglesia nunca se apague, para que siga y para que así como yo conocí y mi corazón ahora rebosa de tu alegría y de tu gloria y de tu agua, que así el corazón de gente que no te conoce también sea transformado y que la vida de muchos siga siendo transformada y que si hoy mandaste 150, que tu gloria siga creciendo y que cómo vamos a hacer no sabemos, pero nos consagraremos más a ti. Si quieres mandar 200, manda 200, si quieres mandar 300, que mande 300. Y si tendremos que hacer 2 fines de semana seguidos, renuevo de jóvenes o de señoritas, que lo haga. Lo tendremos que hacer, pero todo dependerá de cómo nosotros nos consagremos y nos entreguemos a Dios. Es que el Señor va a responder con su gloria, dependiendo de nuestra entrega y nuestra consagración. Pero su gloria se apartará en el momento en el que su gloria deje de importarnos.
y en el momento en el que nos sintamos satisfechos, en ese momento el Señor dejará de derramar su gloria en este lugar. Por eso no debemos de conformarnos nunca. Y si hoy el Espíritu se derrama, que se derrame mañana. Y si se derramó mañana, que se derrame pasado mañana. Pero para eso debemos de consagrarnos y entregar nuestra vida a Dios. Para eso debemos de poner toda la plenitud de nuestro ser y todo lo que tenemos delante de Dios, para que su obra siga caminando en esta iglesia y en nuestra vida. Es que si aquellos profetas de el versículo 11 pregunta a Dios, y paradójica la pregunta porque dice: ¿acaso hay alguna nación que haya cambiado a sus dioses como ustedes lo han hecho? El pueblo de Israel tenía al Dios verdadero y lo cambiaron. Y aquellos pueblos que tenían dioses que no hablaban y que no se mostraban, que no hacían milagros, que no hacían nada, seguían fieles a esos dioses. Y Dios se los echaba en cara porque Él les decía: ustedes han visto la gloria y me han cambiado. Y estos no han visto nada y siguen fieles a esos dioses que no son dioses. Podemos decir que seguimos fieles a Dios con nuestra boca, pero nuestra actitud reflejará si de verdad seguimos siendo fieles a Dios y a su gloria. Pero para seguir siendo fiel a su gloria, tendremos que beber de esa agua que viene de Él. Es que no hay más. Si antes bebíamos muchas cosas, cuanto más ahora no debemos de beber del agua que viene de Dios, porque solo así vamos a calmar nuestra sed. Solo así vamos a retener nuestra fatiga y vamos a poder descansar. Es que aquellos que se cansan y que dicen: ya no quiero continuar el camino de Dios, son aquellos que dejaron de beber el agua que viene de Dios. Y en esta iglesia, nuestra preocupación más grande es que la gloria no se aparte y seguir bebiendo de esa fuente que es Dios. Por eso, hermanos, hermanas, la invitación esta tarde es para que sigamos bebiendo, del agua que viene de Dios. Se sienten cansados, vengan delante de Dios y díganle: Dios, dame de beber. Se sienten sedientos, Dios, dame de beber. He buscado beber en otro lugar. He buscado beber y saciar mi sed de muchas maneras, pero no he podido. Vengamos y bebamos de la fuente de agua viva, para que nuestro corazón rebose. Y quiero terminar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 7. Versículo 37. En el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Pero hoy Jesús ya ha sido glorificado. Y si venimos delante de Él a beber, entonces nuestro corazón rebosará de su Espíritu. Y si nuestro corazón rebosa de su Espíritu, entonces nunca cambiaremos su gloria por lo que no sirve para nada. Porque si nuestro corazón rebosa del Espíritu, sabremos que lo que tenemos y hasta donde hemos llegado, lo hemos alcanzado por su misericordia. Porque si estamos rebosando de su Espíritu, entonces no nos importará dar la vida por esta obra.
es que si estamos rebosando del Espíritu, no habrá nada que nos detenga. Si nuestro corazón rebosa del Espíritu, lograremos alcanzar cosas que nunca nos hemos imaginado. Pero para eso hay que venir delante de Dios y decirle: tengo sed y quiero beber. Por eso aquel que se siente cansado, aquel que se siente fatigado del camino, que un día vio la gloria de Dios, pero se apartó porque se sintió cansado y dijo: ya no puedo seguir más. Hoy es momento de decir: Dios, dame de beber. O aquellos que siguen caminando y siguen en ese fuego, hoy es momento de venirle y decir a Dios: Dios, dame de beber porque no quiero perder esto que tengo. Dios, dame de beber. Y cuando nuestro corazón rebose de su gloria y de su espíritu, contagiaremos a todos aquellos que nos rodean y la obra de Dios seguirá siendo mucho más grande. Y no nos dolerá sacrificarnos por la obra, no nos dolerá sufrir desvelos por esta obra, no nos dolerá sacrificar nuestro tiempo sirviéndole a Dios. No nos dolerá nada porque sabremos que todo lo que tenemos depende de Dios. Pero necesitamos que nuestro corazón rebose de su espíritu. Vamos a orar. Dios,